Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Pueden sentarse. Entonces tenemos un acontecimiento milagroso, algo maravilloso que nos narra la Escritura. Y es el nacimiento del que ahora es nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Y dice cómo es. Y entonces lo narra como un milagro. Dice que María, ¿verdad?, estaba desposada con José. Desposada es que ella estaba apartada, que ella ya tenían un compromiso. Antes, ¿verdad?, en la antigüedad se daba este tipo de desposorios, que consistía que, por ejemplo, un padre tenía una hija y de repente conocía a alguien de buena familia y miraba a algún joven, y entonces había algún tipo de pacto entre los padres de familia, y decían: pues mi hija la voy a apartar para tu hijo. Entonces ya estaba comprometida, esto era el desposorio. No vivían juntos, no estaban casados aún, sino que ya estaba ese compromiso. Y entonces era lo que sucedía con esta pareja. Pero resulta que dice que se halló que María había concebido del Espíritu Santo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabemos, prácticamente conocemos toda la historia de que el mismo Dios envía un ángel, ¿verdad?, que le diga a María sobre el propósito que tenía con ella. Y entonces cuando José, su marido, dice él era un hombre justo. Mire, esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. José se da cuenta que María está embarazada antes que se casen, que María está casada antes de que se juntasen, antes de que vivieran juntos, antes de que tuvieran relaciones. Y entonces José, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Mire, nos tiene que llamar la atención esto. Mire, según la ley, ¿verdad?, si una mujer fuera fornicaria o fuera adúltera, esa mujer podía morir por ese pecado. Pero José se da cuenta que María está embarazada sin saber aún que era del Espíritu Santo, pero él era justo, dice, y no quiso infamarla. Dice que mejor él pensaba irse en secreto. Él no sabía la situación. Entonces, hasta cierto punto es comprensible, pero veamos lo que un hombre justo, lo que un hombre verdaderamente conociendo la voluntad de Dios, hermanos, es capaz de hacer. Dice que mejor se iba a ir en secreto con tal de no infamarla. Y dice el 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el ángel se le aparece a José y el ángel
en sueños, ¿verdad? Se le aparece y le aclara todo, qué era lo que estaba sucediendo. Que había un propósito con María y con él mismo también, ¿verdad? De que fueran ellos quienes recibieran aquel Salvador del mundo llamado o que le nombrarían Jesús. Y entonces decíamos que esto es un acontecimiento milagroso. Para algunos difícil de creer. Hay muchos que adversan, ¿verdad?, contra Dios y la palabra de Dios y dicen, ¿y cómo va a ser que una virgen conciba sin tener alguna experiencia con algún varón? Pero de eso se trata la obra y de eso se trata el milagro. Sigue diciendo el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Entonces cuando José entendió lo que había pasado, que estaba en cumplimiento la profecía, y a través ellos iban a ser usados, instrumento para esto, entonces José la recibió, pero no la conoció. Este es un eufemismo, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito e hizo como el ángel le mandó, le puso por nombre Jesús. Entonces esto es un milagro, esto es algo extraordinario, esto es algo, como le decía, que a algunos demasiado extraordinario, demasiado increíble, que muchos no lo creen, que para muchos es imposible. Es tan grande, es tan extraordinario esto, que otros, ¿verdad?, le han dado también demasiado, o le hacen, ¿verdad?, demasiado, por decirlo así, alboroto para esta fecha. Y entonces hoy estamos en 24 de diciembre y la mayoría de las personas se congregan, hacen, dicen, hablan, se emocionan, hacen fiestas, hacen comida, planifican esto y lo otro, vamos aquí, vamos allá, en el decir de celebrar una Navidad o una supuesta, le vamos a decir, ¿verdad?, Navidad, haciendo referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos, como dice la Escritura, que por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas. Porque la Escritura nos narra y la Escritura nos enseña acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como una profecía que había de cumplirse, como algo en el propósito de Dios para salvar al mundo. Y pone a un escenario ahí, o pone en este escenario a un hombre justo, llamado José, y a una mujer virgen llamada María, a los cuales los pone como padres de este niño llamado Jesús. Pero nosotros debemos entender lo que la narrativa realmente nos lleva, y es al cumplimiento de la profecía, que este niño que nace en ese momento, este niño que nace ese tiempo, venía con un propósito, venía a una misión, la cual era, ¿cuál era la misión? Salvar a su pueblo, salvar al mundo. ¿Y cómo iba a hacer eso? ¿A través de qué iba a hacer eso? A través del sacrificio de su propia vida. Entonces yo le decía, hoy el mundo celebra la Navidad.
Hoy el mundo celebra, dice, ese nacimiento, algunos le llaman, ¿verdad?, hasta el niño Dios, pero Dios no es un niño. Jesús no se quedó niño. Jesús no se quedó infante. Jesús no se quedó un recién nacido. Fue un niño, fue un adolescente que creció en gracia y en sabiduría hasta convertirse en un hombre, el cual, ¿verdad?, por medio del cual toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura, estaba en él. Bueno, entonces, decíamos, el mundo celebra y se reúnen en sus familias, en gentes y hacer sus cosas con la premisa de la Navidad. Pero lo que menos se toma en cuenta o en lo que menos se piensa es verdaderamente en esto. Mire, yo no estoy tratando de ponerle o que usted vea la Navidad como algo satánico, ni lo peor que pueda haber, pero sino que entendamos como iglesia y como pueblo de Dios que esto no es nada más y nada menos que una tradición de los hombres. La iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Ahí fue en los calendarios de celebraciones de la iglesia, ¿verdad?, instituida esta celebración. Pero como el hombre se encarga por excelencia de distorsionar todo, así como el propósito de Dios, así el hombre se ha encargado de todo. De el nacimiento, de celebrar ese nacimiento, de hacer honor o referencia al nacimiento del Señor Jesucristo. Luego se le agregó, ¿verdad?, el famoso Santa Claus. Luego se le agregaron unos enanitos. Luego se le agregó la esposa de Santa Claus. Ahora se le ha agregado también el Grinch. Amén, hermanos. O sea, ¿de dónde ha salido todo esto? Es de eso mismo, porque al hombre no le interesa esto. Al hombre no le interesa esto. Al hombre lo que le interesa es tener un motivo. Al hombre lo que le interesa es tener la excusa perfecta para poder darle rienda suelta a sus deseos y a sus antojos. Entonces, le decía que nosotros podamos entender que esto no es nada más y nada menos que una tradición de los hombres. ¿Para qué? Para simplemente tener una razón, una excusa para celebrar. Porque así es esto, hermano. Así somos. Cuando andábamos allí en el mundo, mire, cuando andábamos allí en el mundo, si estábamos tristes, bueno, los que anduvimos en eso, ¿verdad? Si estábamos tristes, era una buena razón para tomar. Si estábamos alegres, también. Si lográbamos algo, hermanos, era motivo para celebrar. Había que echarse unas cuantas. Si perdíamos, pues también era razón para decepción. O sea, siempre había razón. Los que en aquel tiempo, hermano, y los que en este tiempo permanecen ahí, es lo mismo, hermano. Hay que echarse un cigarro para el frío, hay que echarse uno para la calor, hay que echarse uno para los nervios, hay que echarse uno para celebrar. Así es esto. Entonces, esto es, hermano, lo que estamos hablando es nada más y nada menos que lo mismo. La razón perfecta, la excusa perfecta para el mundo darle rienda suelta a sus antojos y deseos. Y entonces no estamos demeritando el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no viene a este mundo, hermanos, este mundo ya hubiera perecido por el pecado, ya hubiera sido completamente destruido. Si dice la Escritura, hermanos, que por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos.
Si no fuera porque nosotros hemos visto la misericordia de Dios, a este tiempo la humanidad ya hubiese sido consumida. ¿Y cómo nosotros hemos visto la misericordia? La manera más clara que nosotros hemos visto la misericordia de Dios es a través de Jesucristo. Porque por esa gracia en la cual nosotros vivimos ahora, por eso no hemos sido consumidos. Nosotros debemos ser completamente conscientes, debemos ser completamente honestos y sinceros, hermanos, que lo que nosotros merecimos o merecemos aún, hermanos, es un castigo eterno si nosotros nos ponemos a eso. Hermano, y alguien podrá decir, no, hermano, pero yo no soy mala persona. Usted piensa que no es mala persona. Pero desde la perspectiva de Dios, lo que la Escritura nos pone y nos muestra a nosotros es que realmente lo que hay en nosotros solamente es lo malo. Y es algo muy sencillo, hermanos, de ver y entender que nosotros no necesitamos ir muy allá. Una persona, hermano, no solamente porque sea asesino, no porque sea violador, no porque sea pandillero, para nosotros esa es la peor persona del mundo. Pero una persona que, hermanos, rechaza a Dios, una persona que no quiere ninguna comunión con Dios, está en la misma condición de maldad. Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Porque lo que aquí nos hace a nosotros aceptos o actos delante del Señor es ser justificados por su gracia. Pero para ser justificados por su gracia, hay que creerle, hay que seguirle, hay que obedecerle. Eso es lo que nos justifica verdaderamente de la gracia, no que si somos asesinos o no. Porque a veces hasta el asesino, hermano, se arrepiente y se convierte y se salva. Y el que nunca mató a nadie, el que nunca le robó pero ni una piedra al vecino, hermanos, pero nunca reconoció al Señor Jesucristo en su corazón y nunca entendió de que debía vivir para Él, probablemente no sea salvo. Y entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, decíamos, es algo maravilloso. Es algo, hermanos, fuera de lo común, es algo poderoso. Pero hay algo que Jesús o que la palabra de Dios nos enseña que nosotros deberíamos tomar en cuenta aún más. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios 11, 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor, palabras del apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora mire lo que dice el 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo que a nosotros como iglesia verdaderamente nos corresponde, anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordad la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
porque por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, hermanos, es que todo fue hecho. Es que todo el propósito de Dios fue consumado en ese sacrificio. Es que todo el plan de Dios de salvación es a través, se consuma o se hace, comienza con el nacimiento. Podríamos decirlo, porque realmente Dios ha venido desde el comienzo. Desde que por eso dice la Escritura que las cosas que sucedieron antes son sombra y figura para este tiempo. Pero ese plan de gracia comienza a manifestarse más cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero se sella, pero es consumado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos salva a nosotros, el nacimiento o la muerte de Cristo? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que decíamos como iglesia, nosotros realmente deberíamos hacer, o ese debería ser el oficio de la iglesia, anunciar siempre la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Porque por medio de su muerte se nos abrió acceso. Por medio de su muerte es que nosotros hoy podemos accesar al Padre. Es que hoy podemos venir a Él confiadamente, en plena certidumbre de fe, de que Él nos recibe, si nosotros nos arrepentimos. Si nosotros somos, decíamos, sinceros, honestos, de que somos pecadores, necesitamos de su gracia, necesitamos de su favor, necesitamos ser salvos. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, nos comenzamos a dar cuenta que por lo general todo lo que el mundo encontramos es contrario a la Biblia. Todo lo que el hombre quiere hacer, por eso dice la Escritura en Lucas 16:15, que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que el hombre planea, maquina, imagina que de esa manera va a agradar a Dios, que de esa manera se está acercando a Dios, lo más probable es que esté completamente equivocado y que la Biblia diga todo lo contrario y que la palabra nos enseñe todo lo contrario. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dice escudriñadlas. Traten de conocer las Escrituras, traten de conocer la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna está en las Escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No son las celebraciones, hermano. No son las cosas religiosas que nos enseñan en la iglesia. No son liturgias. Las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo son las Escrituras, que nos enseñan quién es Él, cómo es Él y qué quiere Él que nosotros verdaderamente hagamos. ¿Qué es lo que a Él verdaderamente le agrada? Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, mire cómo dice, es abominación. Cuántas cosas se hacen, hermanos, en este tiempo, en nombre del nacimiento del Hijo de Dios. Y la mayoría son abominaciones. Y yo que sé, hermano, le podré decir el 98, el 99%, si es posible, son cosas abominables.
Hermanos, en estos tiempos se ve absolutamente de todo. Hasta lo inimaginable se ve en estas fechas. Entonces nosotros seamos entendidos. Seamos entendidos realmente de esto. Entonces le decía, no quiero que tampoco usted se va a sentir como en una noche satánica. Y que va a estar pensando y va a estar sufriendo, ay, no me puedo comer este tamal entonces. Ay, no me puedo comer estas torrejas que me regalaron. No, se trata de que nosotros veamos realmente qué es lo que el mundo hace, qué es lo que el mundo celebra y qué es lo que nosotros debemos entender, qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Porque esto, la bendición, usted no va a dejar de recibir o percibir la bendición de Dios según el entendimiento que Dios le ha dado, ¿verdad? A través de porque usted coma o no coma, sino de que realmente ¿qué es? Hay un dicho, ahora los cristianos usamos un dicho, ¿verdad? Muy común, que dice que la Navidad, la verdadera Navidad es Jesús naciendo en nuestros corazones. Y ese es el dicho muy común. Pero hay un nacimiento verdadero o hay un nacimiento que verdaderamente debería ser importante para cada uno de los creyentes y para la iglesia. Y es que cada hombre y cada persona experimente un nacimiento en sí mismo o un nuevo nacimiento en sí mismo cada día. Mire, yo le voy a decir algo. A Dios, a Jesús, le da igual que le celebre o no le celebre el día de su nacimiento. Que si lo cree o no lo cree, que si a Jesús le da igual, a Dios le da igual. A Dios lo que quiere es que nosotros nazcamos de nuevo. Ese es el verdadero nacimiento que debería haber en nosotros el deseo de celebrar. Si hemos nacido de nuevo. Si cada día estamos muriendo para nacer de nuevo. Si somos sepultados, dice la Escritura, por medio del bautismo de Cristo. Por medio de que Cristo, ¿verdad? Mire, ni siquiera dice que nosotros nazcamos. La Escritura nunca hace referencia a eso. Y la Escritura nunca hace referencia a cumpleaños o celebraciones. Con esto no estoy diciendo que sea pecado, que usted se alegre o lo celebre. Pero las únicas 2 veces que menciona cumpleaños en la Biblia, en ese día explícito, ese día hubo muertes. Que fue cuando cumplía años Faraón, rey de Egipto, y decapitó al panadero. Y el otro pues fue el cumpleaños de Herodes cuando decapitaron a Juan el Bautista. Son las únicas 2 referencias bíblicas sobre cumpleaños. Entonces, si la Biblia no menciona esto, hermanos, es porque no tiene ninguna relevancia. Lo que Dios ha dejado, lo que para Dios es relevante, está estipulado por medio de las Escrituras. Usted no pierda su gozo, usted no pierda su paz, usted no se frustre, porque el sentir actual es que vamos a estrenar, que vamos a comer. Si usted tiene, dele gracias a Dios y puede, dele gracias a Dios y no creo que sea pecado que lo haga. Pero si no tiene, no se frustre. Ay, esta es la peor Navidad que he pasado. No estrenaron. Esta es la peor Navidad. Nada de comida teníamos.
No se frustre por eso. Ni eso es la Navidad, ni tampoco, como le decía, eso es relevante para Dios. Eso no es relevante para el Señor. No tiene nada que ver. Esto es como, ¿ha visto usted, hermanos, en los partidos de fútbol? En la final, aquí está el equipo de casa orándole a Dios, y allá está el equipo también, el otro, el contrario, también orándole al Señor. ¿A quién cree usted que escucha el Señor? A ninguno. Esas cosas no son relevantes para el Señor. El Señor no tiene absolutamente nada que ver con eso. Recuerde que el que es amigo del mundo es enemigo para con Dios. Se constituye enemigo de Dios. Dios está en enemistad para las cosas del mundo. Y hermanos, sí, Dios no está delimitado por el tiempo, pero por decirlo así, Dios no se va a ocupar en esas cosas. Dios no va a invertir absolutamente nada de lo que nosotros le llamamos tiempo, ¿verdad?, en esas cosas. Entonces lo mismo aquí, hermanos. Lo mismo es esto. Que nosotros veamos y entendamos de que son cosas meramente establecidas, hermanos, por el hombre. Así de sencillo. Algunos dicen que no tiene ningún valor porque fue un emperador, ¿verdad?, que lo estableció así como dentro de la iglesia, como algo que tenía que ser obligatorio. Entonces algunos lo ven desde ese punto, pero hermano, Jesús le dijo a Pilato que ninguna autoridad tendría si no le fuese dado desde arriba. Y ahora, que el Señor permita algo, no siempre significa que sea aprobado. Que el Señor permita, si el Señor permitió a o muchos gobernadores o emperadores o ahora presidentes, hermanos, aprobar, promulgar leyes en cuestiones, ellos, por decirlo así, entrometiéndose en cuestiones religiosas. Entonces, que Dios lo permita, ¿verdad?, no significa que tampoco sea aprobado. Entonces, esto nosotros lo debemos entender muy bien. Mire, nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a querer sobreglorificar cosas, a querer sobreglorificar las cosas, como dice la Escritura, que para nosotros las consideramos sublimes. Pero vuelvo y digo, nosotros tenemos que atender las cosas que la Escritura enseña. Mire, hay un caso en Lucas 11, 27 y 28. Que yo cuando leí esto, hace años, cuando venía comenzando al Señor, a mí me dio mucho entendimiento y espero que a usted también le dé. Lucas 11, 27 y 28, amén. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado, esta se lo dijeron a Jesús, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, mira la respuesta de Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, la Escritura es clara. Mire, dice que Jesús estaba ahí como siempre predicando y enseñando, y de repente una mujer de entre la multitud se levanta la voz, o sea, con gran ánimo, con gran emoción, le dice: Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Quién es esta, no?
La madre de Jesús, no va a decir que la madre de Dios, ¿verdad? Dios no tiene madre. La madre de Jesús terrenal. Mire, sobreexaltando. Entonces nosotros tenemos esa tendencia. Pero Jesús, hermanos, obviamente Él era el Verbo encarnado. Antes bien. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Más bien, son bienaventurados. Póngame el 28, ¿no? Más bien, son bienaventurados los que oyen, o más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dos cosas. Uno, ¿usted cree que María hubiera sido salva si no hubiera creído la palabra? ¿Solo por parir a Jesús? No, hermano. Hay un pasaje que muchos toman, ¿verdad? Cuando dicen que María llega a Jesús cuando se había acabado el vino en aquellas bodas, y entonces ella va y le dice, Jesús, que se nos terminó el vino. Entonces muchos dicen, ahí ella actuó como intercesora. Ahí ella le dio, como madre que era, le dio orden a Jesús de lo que tenía que hacer, omitiendo algo, que Jesús estaba dormido. Y llega ella a importunarle. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Jesús le dijo, Jesús estaba dormido. Óigame, Jesús sabía, mira, yo veo esto así, Jesús siempre, desde que Él entendió las Escrituras y el propósito de que Él había venido, hermanos, quizás Él humanamente había cierto grado de tensión. Entonces ella llega y lo despierta y le dice, Jesús, que se acabó el vino. Y le dice él, ¿qué tienes contra mí, mujer, si aún no ha llegado mi hora? Óigame, llegó a importunarle. Llegó a decirle, o sea, prácticamente, mujer, me asustaste, mujer, yo sé lo que me espera y que de esa manera me asustas. No es un susto en el sentido humano nosotros, ¿verdad? De que nos vuelve cobardes. No, sino en el sentido, recordemos que Jesús, cuando dice que estaba a pocas horas de ser entregado, Él oraba y el hermano se experimentó la presión de todo lo que sabía que había de padecer, que sudaba, dice, como gotas de sangre. Entonces, en ese sentido, entonces le decía, omitimos esa parte, porque nosotros siempre tendemos a sobreexaltar todo, pero lo que Dios realmente ve, la bendición de Dios, la dicha de Dios, la gracia de Dios, es para los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces le decía, esa era una, ¿verdad? Lo otro es que a través de esto nosotros podemos ver y entender también de que, hermanos, imagínense qué mujer esta, como Dios la usa. Que conciba del Espíritu Santo para que por medio de ahí nazca el Salvador del mundo. Yo creo que de todo lo que Dios nos puede usar, no hay ni va a haber nunca jamás otra persona que sea usada de esta manera. Creo que ni los dones espirituales, ni el de la profecía que Pablo decía, el que profetiza es mayor que todos.
creo que ni eso, hermanos, se compara a que esta mujer hubiera sido usada por Dios en esa manera. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero no hacía ninguna diferencia si no oía la palabra de Dios y la guardaba. Lo mismo para nosotros. Podemos ser usados de una manera inimaginable, instrumentos de una manera inimaginable, pero si no oímos la palabra de Dios y la guardamos, no hay nada. Y entonces lo que nosotros debemos hacer es atender a las Escrituras, escudriñarlas, sabiendo que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio de Jesús. Nosotros escuchamos tantas cosas por ahí, las escuchamos tantas veces, las hemos escuchado desde niños y las seguimos escuchando y nosotros pensamos que son ciertas. ¿Sí? A ver, por ejemplo, le voy a dar para las Navidades ahorita. Le voy a dar para las Navidades 500 lempiras. Al que me diga cuántos reyes magos fueron a visitar a Jesús. Y que me diga los nombres. No me sé los nombres, pastor, solo sé que eran 3. Ahora dígame usted, ¿a dónde dice la Biblia que eran 3? Ni número determinado y peor nombres. No menciona ninguna de las dos cosas. Y se lo digo esto para que usted se dé cuenta las cosas que nosotros creemos y las cosas que nosotros celebramos y las cosas que nosotros tomamos en cuenta y pensamos que de esa manera estamos rindiéndole algún tributo, estamos adorando de alguna manera al Señor, estamos honrándole de alguna manera. Son cosas vanas, sin fundamento. Son cosas vanas, sin fundamento. Las costumbres, hermanos, de los pueblos, dice la Escritura, son vanidad. Antes de celebrar un nacimiento, antes de estar, lo que Dios quiere es que anunciemos la muerte de Cristo. Recordemos a los perdidos, a los que no han venido al Señor y aún a nosotros mismos, hermanos, para que no nos desalentemos, para que tomemos ánimo, es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El perdido, así le va a entregar su vida al Señor, entendiendo verdaderamente que Cristo murió por sus pecados. Allá en Hebreos dice que traigamos a la memoria los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo para que no nos cansemos hasta desmayar. El creyente, que verdaderamente es creyente y experimenta el desánimo, experimenta muchas cosas, pero luego trae a su mente y se acuerda, Cristo murió por mí, no me puedo dar por vencido. Porque aún, recordando, dice que aún no hemos padecido hasta la sangre, que la lucha más grande, hermanos, ya la llevó Cristo. Y que nosotros debemos ser perseverantes hasta el final, sin desmayar.
A veces nos podemos sentir cansados, a veces nos podemos sentir tribulados, a veces podemos sentir que ya no hay salida, que ya no hay solución, que ya no hay de dónde agarrar, que ya no hay de dónde echar mano, que ya todo el mundo nos abandonó, nos traicionó, nos dio la espalda. Pero entonces hay que traer a la memoria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermano. Mire, yo sé que cuando recibimos bendición nos alegramos. Yo sé que cuando estamos con salud, ¿verdad? También nos alegramos y le damos gracias al Señor, y claro que tenemos que hacerlo. Cuando logramos algo también, pero realmente el creyente o el que verdadero creyente no siente, no es motivado por esas cosas. La verdadera y genuina motivación, que el que verdaderamente siente esto para nunca apartarse del Señor, es honrar, es agradecer, es obedecer, porque entiende que su Señor fue crucificado, entregó su vida por Él mismo. Así es, verdaderamente así es. Como les digo, aquellas cosas nos alegran, pues está bien, obviamente hay que darle gracias a Dios. Si el Señor le da, pues agarre, si el Señor, gloria a Dios. Pero nuestro verdadero motivo para servir al Señor, para estar en pie, para seguir adelante, para no desmayar, para estar firmes, para no querer apartarnos del Señor, es entendidos de que Él murió por nosotros. Y el que verdaderamente lo siente así, y el que verdaderamente su sacrificio lo ha traído aquí, su sacrificio lo va a mantener aquí. El que está y se va es porque no lo ha entendido. El que no quiere permanecer, el que le aburre, el que le da sueño, es que no ha entendido todavía. Entonces, si no hemos entendido, pidámosle al Señor. Digámosle, Señor, revélame, hazme entender cuál es el verdadero significado de tu sacrificio. Hazme sentir, experimentar verdaderamente lo que representa ese sacrificio. Así es esto, hermanos, o sea, nosotros, ¿verdad? Vamos de enseñanza tras enseñanza, cómo vivir para Dios, cómo vivir para cada día una vida que agrade más al Señor, cómo nosotros poder crecer en gracia, cómo nosotros poder ir siendo prosperados conforme a su palabra. Pero lo sencillo, lo que es verdaderamente sencillo y no requiere mucha enseñanza es que venimos a Cristo porque entendemos lo que significa que Él haya dado su vida por nosotros. Y que no nos vamos porque Él dio su vida por nosotros. Eso no tiene nada de complicado. Mire el evangelismo. El evangelismo hoy era tantos procedimientos, tantos métodos, tantas cosas. Uno por lo general siempre, claro, y de cierta manera hay uno que estar bien, lo mejor preparado para cualquier tipo de argumentación, pero no hay otra cosa que tiene que convencer al incrédulo, y es la muerte de Cristo. Eso es lo único que se tiene que convencer. Amén. Y es lo que nosotros hacemos a un lado a veces. Tratamos de darle de todo al que no ha venido a Cristo. Tratamos de ponerle el panorama más pintoresco para que se sienta atraído, venir a Cristo, se sienta seducido, le despierte el interés. Pero no es así. Y hay momentos y hasta dejamos, hermanos, de hablar de Cristo y empezamos a hablar de nosotros. Que mire, que yo aquí, que yo allá, no sé qué, que yo lo otro,
que mire que en mi iglesia hay esto, que en mi iglesia lo otro, que no sé qué, que no, que mire que mi pastor es así, que mi pastor es allá, que mi pastor es lo otro. Lo único que debe convencerse esta persona es que Cristo murió por él para salvarlo. Porque si él entendió esto, esta persona es salva. Esta persona alcanzó la salvación. Porque si se pone usted a presentarse cuando usted comete un error, esa persona se va a desanimar. Cuando la iglesia se cometa un error, se va a desanimar. Cuando el pastor come, se va a desanimar. Más el que puso la mirada en Cristo y en su sacrificio va a permanecer hasta el final. Entonces, por eso es que nos dice la Escritura que eso es lo que nosotros verdaderamente deberíamos anunciar. Es lo que verdaderamente nosotros deberíamos recordar y anunciar y no dejar de proclamar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, escudriñemos las Escrituras, porque ahí tenemos la vida eterna. Ellas son las que nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellas son las que verdaderamente nos hablan a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera, a lo que Dios realmente quiere que hagamos y vivamos conforme a lo que Él nos enseña. Entonces entendamos, iglesia, espero que estemos entendiendo lo que verdaderamente es establecido y enseñado por Dios a lo que son costumbres de los pueblos, a lo que son tradiciones de las naciones, a lo que a veces nace con una buena intención, pero el mismo hombre se encarga de distorsionarlo. Pero como es algo que el mismo hombre estableció, para Dios no tiene ninguna relevancia. Las cosas que son relevantes para Él es que nosotros nos mantengamos en lo que Él ha establecido. Así que, gloria a Dios, aquí nos vamos a quedar con este mensaje.